adorada, finalmente te abrazo. Eso, así es, muy bien. Bueno, pues entonces empezamos. No sé si alguien tenga alguna duda, preguntas de las lecturas pasadas. Recordando que Roberto nos cierra micrófonos y para que no haya interferencias, pero cuando haya comentario, pregunta, aclaración, pues podemos con confianza abrir el micro. Y pues parece que no hay alguna participación. Entonces empezamos, doctor. Sí. Es la lectura 1149 de marzo 21 de 1913. El abandono del alma en la voluntad de Dios es opio para Jesús, el aire de las almas. Habíamos visto la de que es opio para nosotros. Sí. ¿Sí? Sí, esta vimos la semana pasada. Habíamos hablado de que en realidad ese opio es que nos mitiga el dolor. Y la pregunta es, ¿qué dolor? El dolor de la renuncia, el dolor del abandono. Y no importa que no haya dolor, los efectos son los mismos. ¿Se acuerdan de eso? Porque eso es importante. O sea, a veces pensamos que para que algo tenga realmente validez, se necesita sentir. Entonces, cuando estamos hablando de sufrimiento y de un sufrimiento que se va a unir al sufrimiento de Jesús y que va a resultar en un sufrimiento redentor, que va a cooperar en la redención, pues estamos pensando en algo que debemos sentir, ya sea físico, moral, en fin. Pero Jesús nos dice que esos sufrimientos, su voluntad es como el opio. O sea, el opio es un anestésico, el opio es algo que nos quita la sensación de dolor, pero dice, pero los efectos, o sea, quedan. Quita el dolor, pero no quita el efecto. Por lo tanto, quiere decir que en nuestra vida normal, común y corriente, no vamos a estar sintiendo el dolor de la renuncia, el dolor del desapego, ¿sí? O el dolor de algo que nos esté sucediendo. O sea, podría ser, no sé, ahorita con esto de la pandemia, en muchas personas hay dolor por estar, pues, confinado, por no poder hacer su vida normal, el dolor por algún familiar enfermo que haya fallecido, el dolor por estar contagiado, en fin, todo eso la divina voluntad lo mitiga, pero los efectos de ese dolor siguen como si se hubiera sufrido. Entonces, eso era el opio para nosotros. Para nosotros, sí. Y ahora nos van a decir que es el opio para Jesús. Eso también es interesante. Vamos a ver qué nos dice. Continuando mi habitual estado, estaba diciendo al dulce Jesús que tuviera a bien hacerme participar en sus penas. Y él me ha dicho, hija mía, el opio del alma es mi voluntad. Mi opio es la voluntad del alma abandonada en la mía, unida al puro amor. Este opio que el alma me da tiene la virtud de que las espinas pierdan en mí la virtud de pinchar, los clavos de perforar, las llagas de dar dolor. Todo me calma y adormece. Así que si tú me has dado el opio, ¿cómo quieres que te haga parte de mis penas? Si no las tengo para mí, menos para ti. Esto es realmente importante. Volvemos a hablar de la reparación. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y cómo reparo? ¿Qué se necesita hacer para reparar? Entonces, las respuestas son muchas, ¿no? Pues hay que rehacer los actos, hay que acompañar a Jesús en su pasión, en fin, cada quien tiene su propia idea. Últimamente hemos estado tratando de insistir mucho en que la verdadera reparación se lleva a cabo
llevando nuestra vida en la divina voluntad. O sea que el llegar a vivir en la divina voluntad es la verdadera reparación y es la mejor reparación que hay. Porque a final de cuentas, Jesús lo que quiere es todos sus sufrimientos los enfoca para la salvación, que no es finalidad, sino es medio, la salvación para poder llegar a la finalidad, que es su reino en la tierra. Entonces, todo lo que él sufre tiene esa finalidad. Nos podemos condoler de él, nos podemos estar junto a él, aliviarlo, tratar de decir mil cosas, en fin. Pero si no logramos el cometido de esos sufrimientos, definitivamente no tuvo ningún sentido. O sea, Jesús queda con el dolor de que su sufrimiento no obtuvo el resultado que él deseaba. Y luego, esto que dice aquí, o sea, en el momento que el alma llega a vivir en la divina voluntad, en ese momento, o sea, todos los sufrimientos de Jesús se mitigan, ¿sí? Todo se mitiga. Y lo que dice es, yo diría, increíble, ¿no? Dice, porque este opio que el alma me da viviendo en la divina voluntad, o sea, tiene la virtud de que las espinas ya no lo pinchan. Los clavos pierden la virtud de perforar, las llagas de dar dolor. Todo me calma y adormece. ¿No será esa la mejor reparación que se puede hacer? ¿No será ese, aparte de lograr el cometido de las penas de Jesús, el lograr mitigar los dolores de él? Sí. Por lo tanto, cada vez que hablemos de reparación, vamos a hablar de vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, seguimos. Y yo, Jesús, ¿cómo te sabes salir? Parece que quieres jugar y para no contentarme te zafas con esas palabras. Y él, no, no, es verdad, es exactamente así. Tengo necesidad de mucho opio y te quiero tan abandonada en mí que no te sienta más a ti misma. Así que no reconoceré más quién eres tú, sino que solamente me reconoceré a mí en ti. Así que te diré que eres mi alma, mi carne, mis huesos. En estos tiempos tengo necesidad de mucho opio, porque si me despierto, en diluvio haré caer los flagelos. Y ha desaparecido. Poco después ha regresado y ha agregado: hija mía, muchas veces sucede a las almas lo que sucede en el aire. El aire, por los hedores que exhala la tierra, se ensucia y se siente en aire pesado, oprimente y nauseante. De modo que son necesarios los vientos para limpiar el aire. De manera que purificado el aire, se respira después un vientecillo finísimo, que se estaría a boca abierta para respirar este aire purificado. Todo esto sucede en las almas. Muchas veces la complacencia, la estima propia, el yo y todo lo que es humano ensucian el aire del alma. Y yo me veo obligado a mandarles el viento de la frialdad, el viento de la tentación, de la aridez, de la calumnia, de modo que estos vientos limpian el aire del alma y la purifican, la reducen a la nada, y la nada abre la puerta al todo, a Dios, y el todo hace soplar tantos vientecillos perfumados, de modo que a boca abierta toma este aire y la deja toda santificada. Bueno, ¿algún comentario?
¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, en lo que se animan, a mí me llamó la atención donde habla de cómo estamos a veces tan ensimismados, tan en mi yo, en mi complacencia, en mis cosas que me olvido de Dios. Y lo comentamos la semana pasada, ¿no? Cómo tiene que dar esa zarandeada, ese veintecillo, esa frialdad que hablábamos también la semana pasada, ¿no? La frialdad para que mi alma regrese y vea ese todo, ¿no? O sea, que me olvide de mí y retome mi camino hacia Dios. Entonces, ese es una constante, ¿no? O sea, y bien lo decía usted la semana pasada, ¿no? Que estemos, bueno, no sé si sea contento la palabra, ¿no? Sino de que en los momentos de frialdad demos, por decir en lo personal, hasta gracias a Dios, ¿no? De tener esa frialdad y no estar dependiendo de las emociones, de sentir bonito, de querer estar, sino de forzarme a mi misma voluntad para no perderme en el camino, ¿no? Así es. ¿A nadie más? Bueno, hay una ¿Qué, palabra aquí, A ver, perdón, qué significa el opio? O sea, nos quiere dar a entender Jesús en este caso que no tengamos miedo a lo que esté pasando en nuestras vidas. O sea, Jesús en nosotros. El doctor Tomasini hizo una pregunta la semana pasada, nomás que no me acuerdo qué fue lo que dijo, que algo de quién se anima a vivir en Jesús o Jesús en ella, que nadie contestamos. O sea, es por el miedo al sufrir. ¿Qué quiere decir? Que el opio nos invita a, bueno, nos invita a no tener miedo con eso de la palabra el opio. por eso es que el opio en medicina es un anestésico. O sea, es un medicamento, una sustancia que quita el dolor. Entonces, el opio aquí está significando algo que nos va a quitar totalmente el dolor a nosotros en la lectura anterior y ahora a Jesús en esta. Entonces, todo el dolor que Jesús sufre en su pasión, cuando el alma llega a vivir en la divina voluntad, es como ese anestésico que se le da a él y entonces eso le mitiga, le calma los dolores. O sea, eso es el opio, ¿no? Sí, sí, le estoy entendiendo. Sí, lo que pasa es que ahorita me estaba acordando de esa pregunta que hizo doctor Tomasini de que quién se animaba, ¿verdad? Y nadie contestábamos, dijimos, alguien dijo, es que, ¿será que tenemos miedo al dolor? Entonces yo ya como comprendiendo, ¿verdad? Que ya viviendo en la divina voluntad, yo pienso yo que hasta lo vamos a gozar. Así es. Así es, nos vamos a aficionar al opio. al dolor. Ándale, eso es lo que así, es lo que más, bueno, Jesús me está transmitiendo, ¿verdad? Nos vamos a convertir en drogadictos. Sí, Así. a ser adictos, ¿no? Así es. Drogadictos en la divina, divinos. Sí, yo soy adicto al opio divino, dice. Bueno, está bien. Miren, a mí me llama mucho la atención esto, porque dice, yo me veo obligado a mandarles el viento de la frialdad, que es lo que comentó Ivonne. Pero luego sigue, al viento de la tentación. El viento de la tentación. Se supone que Dios no puede tentar. En el Padre Nuestro, o sea, ha habido grandes controversias con ese Padre Nuestro, porque el original, lo que Jesús dijo, es no nos induzcas a la tentación. Y todo el mundo dice, no, es que Dios no puede inducir a la tentación. Y por eso le cambiaron
Y ahora nos dice, ¿qué nos dice ahora? A ver. No nos dejes caer en la tentación. Ujú. O sea, totalmente al contrario, ¿no? Sí. Lo que Jesús dijo es, no me induzcas a la tentación. Tiene una explicación muy lógica, porque eso viene después de haberle pedido el pan. Pero sabemos que es el pan de su voluntad, el pan eucarístico y el pan material. Si Él no me da esos panes, sobre todo el pan de su voluntad y el pan eucarístico, me deja sin fuerza, sin los elementos necesarios para poderme defender. Y entonces lo que sucede es que puedo caer en la tentación por la ausencia de esos panes. Por eso dice, no nos induzcas a la tentación. O sea, si no me lo das, puedo caer. Bueno, pero aquí es directo. Aquí está diciendo que si el alma está muy sucia, se ha ensuciado por esto que la tierra emana, en ese momento lo que sucede es que él tiene que mandar algo para limpiar a esas almas. ¿Sí? Ese es el problema. Y esas almas se han ensuciado con lo de la tierra por la complacencia. ¿Qué es complacencia? Sentirse a gusto, el gustar lo que la tierra ofrece. La estima propia, bueno, pues eso ya sabemos qué es, ¿no? La vanagloria, la soberbia, en fin. Pues todo lo que nos haga sentir bien. Así es. Entonces, ante eso, Él nos manda el viento de la tentación. Curioso, ¿no? ¿Cómo nos lo mandará? ¿Cómo lo mandará? Pues por medio de las ¿Será que personas, de las cuando siente cosas, uno Uh-huh. de pruebas, por medio de las pruebas? nos las manda por medio de las cosas, de las personas, de los demonios, de él mismo. Es de la forma que nos pone, pues lo permite, ¿verdad? Pues para purificarnos y que deseemos que vayamos deseando ese sufrimiento, ¿verdad? Que ahora ya conocemos que tiene un valor. Así Y es. pues es lo que nos llevará, ¿verdad? A pues amar ese sufrimiento, ¿verdad? Y ahora sí, nosotros amando ese sufrimiento, seremos el opio para Jesús. Bueno, sí, de alguna manera por ahí va. O Rosy sea, Ordóñez también tenía otra, perdón, Rosy Ordóñez, ¿también ibas a participar? Sí, nomás quería comentar, ahorita que preguntó el doctor Tomasini que cómo mandará esos aires de tentación, de esos vientos, sí, sí, ¿verdad? De frialdad. Es como cuando uno se siente como que se siente, bueno, está perdiendo uno la fe. Está perdiendo uno la fe porque siente como que no hay nada. ¿Será que Jesús nos manda esos vientecillos así de aridez? uh-huh, sí, 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 cuando se siente uno así que dice uno, ay Dios, ¿qué pasa? es más, aquí lo dice en esta lectura, ¿no? Sí, Dice, pero siente uno así como que le quitaron a uno un pedazo de algo. No Jesús sé, perdió. así es. ese Pero era mi comentario nada la más. tentación Pero principal, sí se siente muy feo. digo, la tentación principal es cuando Él se retira de nosotros, que nos retira su asistencia. Entonces el hombre se ve prácticamente sujeto a todos los ataques del demonio, del mundo de la carne. ¿Sí? Cuando Él nos asiste, cuando Él nos está de alguna manera brindando apoyo, tenemos armas para defendernos.
Cuando Él se retira, en ese momento nos vemos inermes ante el mundo y lo único que nos queda es la fuerza de voluntad nuestra. Y ahí hay que luchar muchísimo, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, vamos a recordar que Satanás está sujeto a Dios. Vamos a recordar el libro de Job. El libro de Job, o sea, el demonio le pide permiso a Dios para tentar, para atacar a Job. Y entonces Dios le da el permiso y le da toda la capacidad de poder atacarlo, pero le pone límites. O sea, primero le dice, no lo toques a él, toca todo su entorno. Después le dice, bueno, tócalo a él, pero no lo mates. Es prácticamente una parte querida por Dios, ordenada por Dios, y que la lleva a cabo el enemigo. ¿Sí? Pero es mandado por Dios. Por Dios. Eso es lo curioso. Eso tiene relación, doctor, con con las miserias, que esas miserias es que nosotros mismos no las conocemos muchas veces, están tan escondidas y en las tentaciones salen a flote, ¿no? Entonces es esa manera que Dios tiene de zarandearlas para que nosotros entablemos esa lucha. Así es. Doctor, quiere decir que en esos momentos en que Jesús se aparta tantito de nosotros, será para probarnos, a ver cómo vamos en este caminar de la divina voluntad. Uh-huh. Es como en misa. O sea, ¿qué pasa, doctor, cuando uno piensa, verdad, que ya está uno fuerte y llega esa prueba o esa tentación y pues no, siente uno que cae uno en la tentación, ya sea un pleito, discusiones o cosas peores que entran a nuestros hogares o a nuestros corazones y cae uno en esa tentación? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿se da cuenta Jesús que todavía nos falta mucho camino? uh-huh. O sea, en muchas ocasiones nos pone, sobre todo cuando la soberbia, esa vanagloria que nos asalta, nos invade, en que pensamos que lo podemos todo. En ese momento Jesús puede mandar, o sea, en los aires del infortunio, nos puede poner obstáculos en nuestras metas, en nuestros logros, y eso es una caída tremenda para el soberbio. Y ahí se da cuenta de que en realidad le hace falta la ayuda de Dios. En fin, yo creo que cualquier cosa que nos obstaculice nuestros planes, el mismo, por ejemplo, yo tengo el plan de vivir en la divina voluntad, pero de repente Jesús le permite al demonio atacarme y me va a atacar con mis vicios, con mis miserias. Y entonces lo más probable es que sin la ayuda de Dios pueda yo caer. Y es que, sí, perdón, doctor. Y es que como que día a día es una prueba constante o es vivir siempre en su voluntad. Entonces, a lo mejor va a llegar siempre nos llega un momento en el que decimos, ya le hicimos, ya, ahora sí, soy súper poderoso. Entonces Jesús nos dice, todavía siempre vamos a estar unidos y siempre me vas a necesitar. Es lo que yo pienso, ¿no? Como Por que eso, esto, si se fijan, por favor, vamos a entender que esto es en forma general. O sea, está hablando en forma general
pero sobre todo se da en las almas que lo aman, Ujú. porque esas almas son las que están más cerca de Él y son las que necesitan más purificación. O sea, necesitan irse perfeccionando, irse afinando para poder estar junto con Él. Y a esas almas son a las que más atiende. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente tengámoslo en mente. Sí, Jesús puede mandar aires de tentación, de aridez, de calumnia, o sea, que nos calumnien. Fíjese bien. O sea, puede de alguna manera propiciar lo necesario para que lleguen a calumniarnos. Pero todo eso lleva a la finalidad de purificarnos a nosotros. Si seguimos la lectura, dice, de modo que estos vientos limpian el aire del alma y la purifican, la reducen a la nada y la nada abre la puerta al todo, a Dios. Doctor, también podemos tener esta prueba de que se nos acaba la paciencia y nos llega la desesperación por algo que no puede uno ahora sí que llevar a cabo y solamente con la ayuda de nuestro Señor, ¿verdad? Pues sí. En fin, yo creo que esto necesitamos de alguna manera irlo meditando, como todo, pero en realidad nos conviene prácticamente el tener en mente siempre lo que nos está diciendo. Si tú te alejas de mí, ya sea por un pensamiento, por un espíritu de soberbia, por algunas faltas, por tentaciones, por todo, por lo que tengas, yo voy a hacer hasta lo imposible por traerte nuevamente. Y ese lo imposible para Dios es simplemente lo mismo que estamos oyendo. Lo va a hacer por cualquier medio, incluso por lo que nosotros pensamos que no podría hacer. O sea, la finalidad es la purificación de nosotros y el demostrarnos que por nosotros mismos no podemos nada. Y eso, doctor, también lo podemos tomar o enlazar cuando nos dice, o sea, tomar todo como si todo fuera voluntad de Dios, ¿no? O sea, todo, hasta esa tentación, ese zarandeo, es dentro de su voluntad para que, como dice usted, volvamos a la mirada hacia Él. Así es. Por ejemplo, en los primeros volúmenes, en el 1, 2 o 3, no me recuerdo cuando dice él que él permite la culpa en las almas que le amen porque de esa forma las aprisiona más a él. Entonces eso, bueno, lo quiero entender así, pero ya después, más adelante, dice lo que dice Ivonne, ¿verdad? Que debemos todo verlo como voluntad de Dios. Exacto. Bueno, estos dos capítulos, o sea, el del opio del alma Sí. y del opio a Jesús, hay que tenerlo siempre en mente, ¿sí? Vamos a la siguiente. Sí. Okay. Seguimos con la lectura 1150 de marzo 24 de 1913. Jesús es el contento de los contentos. Sentía un cierto descontento por las privaciones de mi siempre amable Jesús. Y él, en cuanto ha venido, me dijo, hija mía, ¿qué haces? Yo soy el contento de los contentos. Estando en ti y sintiendo algunos descontentos
vengo a reconocer que eres tú y por lo tanto no me reconozco solo en ti, porque los descontentos son parte de la naturaleza humana, no de la divina. Mientras que mi voluntad es que lo humano no exista más en ti, sino solo mi vida divina. Agrego que pensaba entre mí en la dulce mamá, y Jesús me ha dicho, hija mía, a mi querida mamá nunca se le escapó el pensamiento de mi pasión, y a fuerza de repetirla, se llenó toda de mí. Así sucede al alma. A fuerza de repetir lo que yo sufrí, viene a llenarse de mí. A fuerza de repetir A lo que yo fuerza de sufrí, repetir. viene a llenarse de mí. Hay muchas lecturas donde Jesús nos habla de que él va visitando al alma por medio del sufrimiento, que Él es como una fruta exquisita pero espinosa, y que todo aquel que la toma, o sea, pues si logra superar el dolor y logra pelar aquella fruta, podrá disfrutar el sabor agradable que tiene en el interior, pero siempre es con el dolor. Nos dice que cuando Él quiere dar más a la criatura, que quiere darle más dones, más gracias, generalmente lo visita con el dolor o le da más penas. Llega a decir que el dolor es Él. Entonces, bueno, pues aquí ¿qué nos está diciendo? Bueno, Es un descontento. sí. Es una contrariedad, ¿no? O sea, algo que no le agrada. Y eso me llamó la atención, como dices, un descontento. Bueno, es un descontento que se le da a Jesús, y ahí ya no está ahí mi voluntad, y ya no, ahí ya te veo a ti, no me veo yo. Sí, pero ¿qué es el Entonces, descontento para nosotros? el descontento es no sé, o sea, no estar conforme con lo que recibimos. En cualquier situación que de alguna manera te hace sufrir, Sí, ok. porque no te gusta, porque no te agrada, porque te están rechazando, porque te están abandonando, porque te están traicionando, pero eso es dolor, Sí. ¿sí? Entonces, a mí no me gusta eso, y ese es el descontento. Pero por eso hablábamos del sufrimiento, porque en el sufrimiento es en donde se encuentra a Jesús. A Jesús. Cuando yo me descontento por algo, en ese momento ya no, Jesús no puede entrar en mí, no se reconoce a Él en mí, ¿sí? Por eso dice, sintiendo algunos descontentos, reconozco que eres tú, y por lo tanto yo no estoy en ti, no me reconozco a mí, ¿sí? Porque los descontentos son parte de la naturaleza humana, no de la divina. Así que cualquier descontento es el rechazo a una situación que no me agrada. Pero Jesús lo que quiere Dios lo que quiere es abracemos el sufrimiento, abracemos esa cruz para poder llegar a Él. Así es. Y la cruz se abraza o se deja. Uh-huh. Pero para entender que hay que abrazar la cruz, hay que entender que la cruz es el medio más eficaz que hay para identificarnos con Él. Sí. Y es el medio más eficaz para que Él se sienta atraído al alma. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, entonces el descontento no es divino, sino es humano. No podemos poner el descontento como un acto de voluntad divina.
Yo no puedo decir, ven, divina voluntad, a descontentarte en mí. Sería un descontento divino y eso no funciona. ¿Sí? No funciona, así que... Y volvemos a lo mismo, ¿no? Ver todo lo que nos sucede como voluntad de Dios, todo lo que se nos presenta, ¿no? Y luego le dice que a su mamá nunca se le escapó el pensamiento de su pasión y que a fuerza de repetirla se llenó toda de mí. Y ahora se lo pone como ejemplo y luego dice, así sucede al alma. A fuerza de repetir lo que yo sufrí, viene a llenarse de mí. En la medida que estemos siempre con la mira puesta en la pasión de Jesús, es en la forma que nos vamos a ir llenando de Él. Y bueno, pues primero a Luisa la pone en los albores de esta vida que ella lleva, la pone a meditar su pasión, ¿se acuerdan? Sí. Después de eso, o sea, de que la pone a meditar, vienen otras pruebas, pero sobre todo la pone a sufrir, la pone en batalla con el demonio. Y luego, ¿qué le dice? ¿Por qué debe meditar su pasión? Le dice, porque tú, meditando mi pasión, entendiendo quién soy yo, lo que sufrí y por qué lo sufrí y quién eres tú, en ese momento no te negarás a los sufrimientos que por tu bien yo quiero darte. El punto es por tu bien. Y uno dice, caray, por mi bien tengo que sufrir. Pues sí. Son la moneda del cielo siempre es la cruz. Y así viviremos de puro agradecimiento cuando nos entendamos que, pues sí, ¿verdad? Que ese sufrimiento lo necesitamos para que Él nos participe completamente su vida divina, ¿verdad? Así es. Bueno. Doctor, la lectura del fruto espinoso, la cruz es un fruto espinoso, para quien quiera revisarla, es el 9 de mayo de 1907. ¿1907? Sí, 9 de mayo. La cruz es un fruto espinoso. ¿Tiene alguna página? No, nomás tengo la No, pues hay que la buscar. fecha. Ah, ok. ¿No tienes el número? No, doctor. 1907, déjame lo busco aquí rapidito. Es que esta cita viene en uno de los calendarios atrasados. Es de promoción. En el del 2017. Entonces, nomás viene la fecha, 9 de mayo de 1907. Ah, ¿es Muerte y Purgatorio de los Padres de Luisa la lectura? Es la 783. Mayo 9 de 1907 es Muerte y Purgatorio de los Padres de Luisa. Aquí, así viene aquí. La cruz es un fruto espinoso que por fuera es molesto y punzante. Sí, es ya casi para terminar la lectura. Pero sí, ese es del libro 7, dictado 83, Muerte y Purgatorio de los Padres de Luisa. Casi al finalizar la lectura es donde dice eso. Sí. En el 19, mi hija mía, la cruz es un fruto espinoso que por fuera es molesto y punzante, pero quitadas las espinas y la cáscara se encuentra un fruto precioso y exquisito, que solo quien tiene la paciencia de soportar las molestias de los pinchazos puede llegar a descubrir el secreto de la preciosidad y sabor de aquel fruto. Y así continúa, ¿no? Sí, y solo aquel que ha llegado a descubrir este secreto lo mira con amor, con avidez, va en busca de ese fruto, sin cuidarse de los pinchazos. Y luego algo interesante dice, y todos los demás lo miran con desdén y lo desprecian. Lo desprecian. Lo desprecian.
Sí, Sí. por si nos sentimos despreciados. Ujú. Hay que animarnos. Hay que querer ser despreciados. Hay que, sí. No, y sí, es cierto. Yo, hay unas fotos de Luisa, hablando de los calendarios en el nuevo, le pregunté por ahí a una persona, le dije, ¿qué te dicen estas miradas de Luisa? Y se quedó así, se quedó viéndolas y me dice que está muy aburrida la señora. Ay, pues o sea, no sé, te calan, esas palabras te calan, como que sientes ahí el desprecio de lo que tú crees, ¿verdad? De lo que tú amas, Ujú. el desdén, ¿verdad? Por eso aquí lo estamos mencionando Jesús. O sea, Bueno, habrá que ver si es cierto que la señora está así. pues sí, y yo lo que le dije, no, estás mal, igual. Ella esa mirada anda en otro lado, le digo, anda hablando con Jesús, anda meditando lo que Jesús le ha dicho, Ujú. unas miradas, Todo menos aburrida. sí, exacto, pero sí, entonces, pues sí, A ver, eso nos pasa por andar preguntando. tener preguntas. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente lectura es la 1151 de abril 2 de 1913. El alma que hace la voluntad de Dios es su respiro. Estando toda afligida por las privaciones de mi dulce Jesús, Él ha venido por detrás de mis hombros y pasando una mano por delante de mi boca, me ha alejado las sábanas que estaban tan cerca de mí que me impedían respirar libremente. Y después me ha dicho, hija mía, quien hace mi voluntad es mi respiro, y conteniendo mi respiro todos los respiros de las criaturas, desde dentro del alma que hace mi voluntad, suministro el respiro a todos. He aquí, ¿por qué te he alejado las sábanas? Porque me sentía también yo obstaculizada la respiración. A ver, Y yo, calmada. sí, ¿Qué dijo? él estaba junto en Luisa, o Luisa junto con él, estaban dando ese respiro a todas las almas, ¿no? A través de Luisa. A través de Luisa, sí. O sea, este es un punto que es muy necesario entender. Hay una lectura en el libro, creo que es aquí mismo, del 11, en donde habla de que él es el sol y las criaturas son los rayos. O sea, él forma los rayos de su sol en las criaturas que llegan a vivir en la divina voluntad. Y entonces pone un ejemplo del sol material, y dice que los rayos, todo lo que el sol contiene, todos los efectos, todos los dones, todo lo que el sol es, lo comunica a través de los rayos y lo comunica a toda la tierra. Y dice, lo mismo que este sol soy yo, o sea, el sol soy yo, y yo formo estos rayos con las almas que viven en mi voluntad. Por lo tanto, yo comunico a toda la familia humana, toda la humanidad, mis dones a través de ellas. O sea que un alma que llega a vivir en la divina voluntad, podríamos decir que es un rayo del sol divino. Y ese rayo lleva con él todos los bienes y todo lo que el ser divino contiene para comunicarlo a todas las almas, ¿sí? Pasadas, presentes, futuras. Y entonces todo esto es no sé cómo lo vean, pero es una grandeza y una responsabilidad enorme el ser el comunicador
de todo lo que Dios es. Si nos fijamos en lo que dijo aquí Luisa, bueno, Jesús, es exactamente eso, con otras palabras, ¿no? O sea, quien hace mi voluntad es mi respiro. Y como mi respiro contiene los respiros de todas las criaturas, desde dentro del alma que hace mi voluntad, suministro el respiro a todos. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad es el medio que Dios utiliza para darle a toda la familia humana los dones que Dios quiere compartirle. ¿Y eso qué querrá decir? Ay, pues para empezar, qué responsabilidad, doctor. Bueno, Porque si yo no vivo en la divina voluntad, si me pierdo, si me distraigo, si estoy siendo obstáculo para que el reino llegue a todas, a las almas. soy un canal menos, ¿no? Sí. Primero. Pero, ¿qué más? Soy ese canal menos, como dice usted, y no estoy dando a Dios lo que Él quiere y desea recibir. Uh-huh. O no nada más eso, sino que somos obstáculo para que, sí, Pero somos obstáculo para Jesús. para Jesús. Porque Él también siente obstaculizada su respiración. Así es. Porque su respiración, esto podríamos ponerlo como que toda la creación está gimiendo con dolores de parto. Jesús está queriendo dar su respiro a todos y el alma que vive en la divina voluntad le pone un obstáculo porque es a través de ella que se los quiere dar. Entonces no lo logra dar y Jesús sufre por ese obstáculo que es la voluntad humana. Y por lo tanto la humanidad agonizamos. Así es. Bueno, seguimos. Y yo, Jesús, ¿qué dices? Yo más bien siento que me has dejado y que has olvidado tantas promesas que me has hecho. Y él, hija mía, no me digas eso, pues me ofendes y me forzas a hacerte probar en verdad lo que significa dejarte. Después ha agregado con toda dulzura: quien hace mi voluntad representa a lo vivo el periodo de mi vida en la tierra, que mientras externamente parecía hombre, al mismo tiempo era siempre el hijo amado de mi querido Padre. Así el alma que hace mi voluntad, externamente tiene la piel de la humanidad, pero por dentro se encuentra mi persona, inseparable como yo en el amor y en la voluntad de la Trinidad Sacrosanta. Así que la divinidad dice: esta es otra hija que tenemos sobre la tierra. Por amor a ella, sostengamos la tierra, porque hace en todo nuestras veces. Muchas veces, doctor, que he leído así en las lecturas, en varias, no aparece ese que por esa alma sostengo la tierra, así como que, es como un llamado de atención, al menos en mi persona, ¿no? De decir, o sea, de que siempre ha habido esa alma, ¿no? Viviendo en la voluntad por la cual ha sostenido y sostiene Dios la tierra, pero que también esa alma, yo tengo que llegar a ser, o sea, como lo decía ahorita, ¿no? A hacer ese conducto, a hacer ese contento, a dar esa vida a Jesús. ¿Qué? Y sobre todo cuando nos perdemos, o sea, cuando perdemos tanto tiempo, cuando nos distraemos,
cuando nos preocupamos en tantas cosas que no son dar vida a la divina Que voluntad. no tienen importancia, ¿no? Sí. Así es. Aquí, bueno, yo quisiera recalcar un poquito que el alma que vive en la divina voluntad, o sea, aquí pone representa, pero yo diría que lleva a cabo todo el periodo de la vida de Jesús en la tierra, lo repite, lo pone en acto nuevamente, ¿no? Ujú. Y luego dice que cuando él estuvo en la tierra, externamente, o sea, parecía hombre. O sea, tenía toda la figura de hombre, es hombre verdadero, tenía todo lo nuestro, pero que al mismo tiempo era siempre el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Y luego viene el punto, dice, así el alma que hace mi voluntad externamente, externamente, tiene la piel de la humanidad, pero por dentro se encuentra mi persona, inseparable como yo en el amor y en la voluntad de la Trinidad Sacrosanta. Así que la divinidad dice, esta es otra hija que tenemos sobre la tierra. Por amor a ella sostengamos la tierra, ¿sí? Porque hace en todo nuestras veces. ¿Qué quiere decir eso? Hace en todo nuestras veces. A ver, Clarita. Retomando lo que comentaba Robert sobre la pregunta que le hizo a esa persona, que qué le decía la mirada de Luisa. Le decía a la persona que una señora aburrida. Y uniendo a lo que acabas de explicarnos, el universo entero estaba en esa persona. La Sacrosanta Trinidad estaba ahí. Y él mismo nos va mostrando a lo largo de los escritos lo encantador que es. A mí se me hace encantador cuando dice Luisa, Jesús sacó una mano y lo sacó la otra mano y salió de dentro de mí. Es maravilloso eso, ver cómo por fuera tenemos la prueba de lo que vivía Jesús, la Virgen en Luisa, que hacia afuera no hay nada extraordinario y sin embargo adentro estaba el centro de la Sacrosanta Trinidad. Lo extraordinario que es eso y lo simple que es a la vista humana, porque uno no ve por ningún lado, ¿verdad? La maravilla, lo extraordinario que Luis estaba viviendo por dentro. Y entiendo que eso es lo que tendríamos o iríamos nosotros a vivir igual, no esperar más que Jesús estire una mano, un brazo, una pierna de dentro de nosotros, aunque nadie lo vea, y que digas tú, es Jesús viviendo en mí, haciendo presente el acto de toda su vida entera. Y pues, también no alcanza la imaginación para comprender ese misterio, que a ese misterio vamos todos, a que la humanidad de Cristo se prolongue, se tome ese acto eterno en mí, en el tiempo de mi propia, en el tiempo histórico, en la materialidad de este tiempo, que Jesús está activo en mí, o que va a estar activo en ti o en todos. Y se imaginan el prodigio de prodigios cuando todos los hijos de la divina voluntad hagan presente literal, materialmente a Jesús en estos tiempos. Pues por eso se van a entender los nuevos cielos y la nueva tierra, porque va a ser Jesús en nosotros actuando. Es maravilloso eso. No es nada más habitando, sino actuando. Y eso de actuar quiere decir incorporarnos con Él en su propia vida. Obrando. O sea, si entendiéramos realmente lo que es el acto único de Dios, o sea que en ese acto único de Dios se encierra todo lo que Dios es y todo lo que Dios contiene y todo lo que Dios hace, lleva a cabo. Al momento que yo digo que ese querer divino tengo que ponerlo como vida mía, en ese momento yo me iría de espaldas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que ahora
la vida divina, eso que tanto anhelamos, que tanto creemos como algo infinito, superior, en fin, ahora eso está formando mi vida. ¿Y qué es lo que pasa? El alma informa al cuerpo. Eso creo que sí lo entendemos, ¿verdad? Sí. O sea, el alma tiene una voluntad y es una voluntad humana. Por lo tanto, esa voluntad humana da el aspecto de hombre al ser humano. O sea, ¿por qué? Porque contiene todo lo necesario para ser un ser humano. Pensamientos, todos los actos que debe llevar, el tipo de relaciones, en fin, todo está incluido en esa voluntad. Por eso es que informa al cuerpo. Pero si esa voluntad se hace a un lado y se pone la divina voluntad como vida nuestra, ahora la divina voluntad es la que informa al hombre, pero ya no es hombre, ahora es hombre Dios. No sé si esto se entiende, porque la divina voluntad va a poner todo en nosotros lo que Jesús tenía en él. Y todo lo que hizo que Jesús fuera lo que es producido por la divina voluntad. En el momento que esa divina voluntad se funde como vida en una criatura, esa criatura adquiere todo lo que esa voluntad contiene. Y hablando de Jesús, obtiene todos los méritos, todos los actos de Jesús. Por lo tanto, yo pregunto, ¿qué somos? Hombres dioses. Y ahora sí, el catecismo de la Iglesia Católica ya tuvo su realización en nosotros. Cuando nos dice que Dios quiere participarnos de su naturaleza divina. Naturaleza. Que Dios quiere compartir con nosotros su vida divina, su divinidad, sus actos, sus dones, sus atributos, todo lo quiere poner en mí. Entonces la pregunta, ¿qué soy? ¿En qué me convierto? En En nombre nombre de Dios. No en nombre de Dios, sino hombre Dios. Jesús. Hombre Dios. En nombre No, de Dios, porque igual que Jesús. Sí. Eso es tremendo. Pero eso nomás lo pensaríamos nosotros, ¿no, doctor? Porque lo dice a uno a otras personas y se nos echan encima. O sea, esto es el producto de haber leído esto. Esto no se lo puedes decir así a cualquiera, porque lo tomaría como una secta. Sí. Y lo han dicho, es que los de la divina voluntad se creen dioses. Y bueno, pues simplemente decirle, mira, bonito favor me haces, ojalá y sea cierto, que vivo en la divina voluntad, porque si vivo en la divina voluntad soy Dios con Dios. O sea, nunca, y lo repito cada rato, nunca hemos leído ni entendido el catecismo. Y las palabras que tiene el catecismo o que usamos, las tomamos sin ni siquiera saber lo que estamos diciendo. O sea, si yo entendiera lo que quiere decir naturaleza, si yo entendiera lo que quiere decir vida, a la hora que me dicen que me van a compartir la naturaleza divina y la vida divina, junto con la divinidad, con sus actos y sus atributos, en ese momento simplemente puedo decir, ¿saben qué? Están locos, no quiero seguir oyendo esto.
Por eso es que no se los comparte, por lo que no se los comunicó a los apóstoles allá hace 2000 años. Se lo hubieran ido. Si los escandalizó el hecho de que se lo tenían que comer. No entendieron lo que era la Eucaristía y tuvieron que pasar años y años para que lo fueran madurando poco a poco. Si les hubiera dicho esto, definitivo se le va. O sea, era necesario primero conocer lo que Jesús vino a hacer en la redención, o sea, en la salvación del hombre, y dejar un poco de lado lo que era rehacer al hombre a su punto de origen. Pues que sí que es un regalo, como comenzamos diciendo, ¿verdad? Que se nos ofrece, que se nos quiere dar y que no lo comprendemos muchas veces, o lo podemos entender, vislumbrar, pero a veces nos cuesta trabajo o no queremos creerle a Jesús y decir sí es posible. Si Jesús lo dijo, es porque Él lo puede hacer. Así es. Si Él lo dijo, es realidad. Sí. O sea, Pues lo más importante es creérnosla, doctor, que todo lo que es de Él es nuestro. Y si Jesús lo pidió en San Juan, Padre, que sean uno, como tú y yo somos unos, para que lleguen a la unidad perfecta y se amen con el mismo amor con el que tú y yo nos amamos, Padre. Ahí nos está, en primer lugar, pidiéndole al Padre que nos dé esa gracia de ser Dios, dioses en Él. Vamos a alcanzar la unidad perfecta. ¿Y cuál es la unidad perfecta? En Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esa es la unidad perfecta. Y el amor, el mismo amor con el que tú y yo nos amamos, Padre, pues es amor divino. Entonces, si realmente empezamos a escuchar el Evangelio y a entender el catecismo, nos vamos a dar cuenta que todo habla del hombre Dios. En los hombres en Jesús somos ese Dios único que nos vino a mostrar y que Él viene a decirnos que es posible llegar a ser en Él Dios, con Él y en Él y para Él. Entonces se simplifican las cosas porque Él lo dejó todo ya. Lo que pasa es que viendo no vemos y oyendo no escuchamos, y necesitamos que Él desarrolle esa capacidad en nosotros para ir viendo que por todos lados está ese decreto. Hemos sido creados para estar consumados en el amor de Dios y en la unidad perfecta. Esa es nuestra razón de existir. Es tan escandaloso lo que para muchos puede ser una herejía, ¿verdad? Que decimos somos Dios. Entonces, esto, por favor, hay que meditarlo. Hay que meditarlo para tener muy claro el qué significa. ¿Qué significa que yo puedo llegar a ser igual que Jesús? O sea, la imagen de Jesús. ¿Qué significa que Jesús funda toda su vida en mí? Incluso su cuerpo. Porque la vida divina en el hombre también debe estar en el cuerpo. No nada más en el alma, en el espíritu. Sí. Así que, por lo tanto, mi vida no llena toda el alma. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, fue la lectura que vimos, ¿no? En fin. Doctor, en algunas lecturas Jesús se deslinda, o no que se deslinde, sino que hace ver que el querer, el divino querer, es diferente a Jesús. En algunas lecturas le dice a Luisa, dejemos que el divino querer
haga. Aquí al final de la lectura nos está pasando algo parecido. Dice, pero por dentro se encuentra mi persona, inseparable como yo. Sí, ese inseparable como yo, ese yo, ¿no será el verbo eterno? Pues estoy mal. Por eso, vamos a... La persona dice, pero por dentro se encuentra mi persona, o sea, Jesús, que es el que tuvo una humanidad, ¿sí? Sí. El que tuvo carne, el que se hizo carne, no tuvo carne. Y el inseparable como yo, como que siento que es el verbo, ¿no? El que está hablando en esta parte. El verbo eterno. Por eso, pero, o sea, ¿cuál sería el punto o el problema? O sea que o sea, me quedé pensando en el hecho de que llegamos a ser hombres Dios, llegamos a ser como Jesús, ¿verdad? Si hacemos y seguimos y podemos lograr hacer los actos divinos en Jesús, entonces tenemos que tener en cuenta que el divino querer es algo mucho más grande. Se va a oír mal, pero es mucho más grande que hacernos Jesús. Por eso, mira, espérame, o sea, el querer divino es el acto único de Dios. Un acto único de Dios que encierra todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo. Y de esos dos movimientos emana todo lo demás, que es creación, redención, santificación y divinización del hombre. O sea, las obras principales son generación del Verbo y procedencia del Espíritu Santo. Ahí está prácticamente el meollo, el núcleo de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace. Ahora, de ahí se emana todo lo demás. Bueno, todos esos actos, la generación, la procedencia, la creación, la redención y la santificación, y con todo lo que contienen esos actos, es lo que se forma el querer divino. O sea, el querer divino es la unión de todos los actos de Dios en un solo acto. Ahí está. Si entiendo que la vida se manifiesta por el movimiento, o sea, donde no hay movimiento, no hay vida. Donde hay movimiento, hay vida. No sé si estén de acuerdo. ¿Cómo se define la muerte de alguien? Cuando ya no existe ningún movimiento, ni siquiera cerebral. Cuando ya no hay producción de estímulos, de electricidad, como le quieras llamar. En ese momento se declara la muerte. O sea que la vida la define el movimiento, el acto. En Dios, Él dice que su vida son todos sus atributos unidos en el mar del amor. Y que el movimiento, el que pone en movimiento todo, es su voluntad. Entonces, ¿qué es esto? El querer divino encierra a todo y a todos. ¿Jesús está incluido en el querer divino? Sí. Sí. ¿Tú estás incluido en el querer divino? También. También, porque eres creación de Dios. El último hombre también. El último hombre, el primer hombre, todos los ángeles, todas las cosas creadas
todo lo que existe están incluidos en el querer divino. Ahora, a ese querer divino lo pone en movimiento la voluntad divina. O sea, la voluntad, que es un atributo de Dios, es la que pone en movimiento a ese acto, a ese único acto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está poniendo en movimiento? Al ser divino, al Dios único y verdadero. ¿Sí? Ok. Y dentro de ese Dios único y verdadero va incluido el Padre con su acción de Padre, que es generar. Va incluido el Hijo, que es el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, incluida su humanidad, porque ahora el Verbo eterno es hombre también. Y en ese momento de que el Verbo eterno es hombre, en ese momento Dios se completa a sí mismo, porque sin la humanidad de Jesús, Dios no estaría completo y Dios no sería amor. No sé si esto se logra entender. El amor, o sea, es un acto. El amor no es sentimiento, el amor es un acto. Por lo tanto, para que haya amor, lo que se necesita que es que se ponga en acción ese acto. ¿Sí? Y ese acto del amor es darse, donarse. Pero se tiene que donar a alguien. Y no hay nadie a quien donarse. Por eso es la necesidad de que el Verbo asuma carne, asuma una naturaleza. El Verbo eterno tiene que formar su humanidad desde siempre, eternamente, porque en esa humanidad es donde la divinidad se va a dar. Y esa humanidad es la que le corresponde a la divinidad para que ahora el amor esté totalmente formado. Mientras esto no sucediera, el Dios no estaba completo. Mientras esto no sucediera, Dios no podría decir que es amor, porque el amor implica el movimiento de dar, darse, el querer divino se da completo, pero ahora también tiene que ser retribuido, tiene que ser pagado en amor, pero en un amor igual al de Él. Por lo tanto, el único que puede hacer eso es Jesús, porque es Dios mismo, ¿sí? Y en ese momento, ahora sí, Dios es amor y Dios está completo y Dios no necesita de nada, porque todo lo tiene ya en Él. Ese es el querer divino. Ahora, nosotros fuimos formados porque el Verbo eterno encarnado, la humanidad del Verbo eterno, le dijo a su amor: no quiero estar solo, quiero a la criatura en mi compañía para entretenerme con ella. Si recuerdan, es una lectura del libro 12. No quiero estar solo. ¿Pero solo en dónde? En el adextra, en el exterior de Dios. Y ahí viene la necesidad de crearnos a nosotros. Pero para que pudiéramos ser realmente compañía del Verbo, tenemos que tener la misma naturaleza del Verbo. Somos creados, por lo tanto, somos una humanidad tomada a imagen de la humanidad de Él, y ahora somos hombres, pero hombres animales. Para que pudiéramos ser a imagen de Él, se necesitaba forzosamente que se nos donara la parte divina. Y esa parte divina es donarnos el querer divino. Pero el querer divino no me cabe.
O sea, ¿por qué? Porque es infinito y todo, pero su vida sí me cabe. ¿Y cuál es su vida? Todos sus atributos. ¿Y qué necesito para que estos atributos se pongan en movimiento en mí? Para que formen una vida, una voluntad divina que pueda mover esos atributos. Ahí está la necesidad de la voluntad divina dada al hombre. Pero en esa voluntad divina, ¿qué me están dando? Me están dando todo. Todo. Me están dando a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la humanidad de Jesús, a la humanidad de toda la familia humana, incluida la Virgen. Me está dando toda la creación angélica que ahora está en mí, todos los dones, todos los atributos de los ángeles los tengo yo. Toda la santidad de toda la familia humana, santidad humana, la tengo yo en plenitud. Y toda la santidad divina en cuanto a criatura es posible, la tengo yo. Por lo tanto, yo contengo a Jesús. Yo contengo al Padre, yo contengo al Hijo. Y la divina voluntad es la que lo pone en movimiento, y ese movimiento, como es divino, me incluye en el querer divino. El querer divino no me cabe a mí, pero yo sí entro en el querer divino y formo parte del querer divino. Ahora, la vida de Dios me incluye a mí. No sé si esto se entienda, pero ¿qué quiere decir? Que el querer divino, la vida divina, me está incluyendo mis actos, mi vida. Porque si vivo en la divina voluntad, todos mis actos son divinos y el único lugar donde pueden estar es en el querer divino. Y si el querer divino es la vida de Dios, ahora yo soy la vida de Dios y Él es la vida mía. ¿Suena? Muy bien, sí. Horrible. Sí, suena. Suena pavoroso. Suena Y así. hasta el corazón está bombardeándome casi explota. Sí, pero suena a una herejía tremenda. Ujú. Suena a New Age. Suena, sí, a cosas imposibles. Porque la para el New hombre. Age es el hombre formará a Dios. Ujú. Y parece que esto es lo que estamos diciendo, pero no. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando Dios se done a mí, cuando Dios me dé su naturaleza, lo que me va a dar es todos sus atributos. Pero para que esos atributos puedan moverse a través de mí, tiene que darme su voluntad, porque es su voluntad la que los mueve, no la voluntad humana. Sí. Y si yo tengo la voluntad divina y tengo los atributos divinos, tengo la potencia, la santidad, el amor divino y la divina voluntad que mueve eso en cada acto, ahora yo pregunto, ¿qué soy? Dios con Dios. Hombre Dios, Dios con Dios, exactamente. Porque lo tengo a Él, no por mí, sino lo tengo a Él en mí, actuante. No se trata de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el ser humano. No se trata de esa unión de voluntades tipo San Juan de la Cruz. No se trata de la encarnación mística tipo Conchita Cabrera. No se trata de la unificación de voluntades como Padre Pío o San Francisco, cualquiera de ellos. Se trata no de la unificación, sino de la fundición de la voluntad divina con la mía. El formar una sola voluntad, con la de Él y con la mía. Y ahora ya no hay problema, el querer divino, ¿cuál es el problema? Yo vivo en el querer divino. Si vivo en la divina voluntad formando mis actos divinos, me incluye, me inserta en el querer divino. Por lo tanto, vivo en el querer divino. Ese es el 4º grado
de vida en la divina voluntad, fundirse en ese sol infinito que es Dios. Es hermanarse con todo el mundo. En una lectura le dice Luisa a Jesús, tú me has dicho muchas veces que toda la creación es mi hermana, que somos hermanos. Le dice, me gustaría comprobarlo del siguiente modo. Quiero ver el sol y que no me deslumbre. Y le dice Jesús, así como sonriendo, le dijo, prueba, dijo, y verás que te va a reconocer, ¿verdad? Y efectivamente, Luisa voltea a ver el sol y dice que no, que sentía como que la luz la acariciaba. No la lastimaba. La inmensidad del querer divino, del divino querer, de la luz del divino querer. ¿Verdad? O sea que estando en eso, se tiene todo. Así es. Por eso Jesús calmó los vientos y las olas cuando se andaban hundiendo ahí los apóstoles junto con él, que lo despertaron, según que lo despertaron, ¿no, doctor? Seguramente estaba tanteándolos. Te digo que lo que les faltó en el relato de ese ahí en el Evangelio es el chiflido que se oyó de Jesús chiflándole a la tormenta. ¡Órale! Déjalos. Échatelos. Échatelos. Así es. Así es. Entonces te digo, no hay que, pues no sé, teorizar mucho entre el querer y la divina voluntad. La divina voluntad es el medio para poder injertarnos en el querer divino. El querer. ¿Sí? Sin la divina voluntad, nuestros actos seguirían siendo humanos, aunque estuviéramos llenos de Dios. Que eso es lo que ha pasado con la santidad humana. Lo que se llama inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros es Dios en nosotros, pero sin su voluntad en nosotros, o sea, obrante. Dios está en mí, sí, pero no se mueve en mí, no me comunica sus dones, no me comunica sus actos, no me comunica sus efectos, por lo tanto sigo siendo yo, santo, pero yo. ¿Sí? Sí. Muy bien, doctor. Bueno. ¿Alguna Pues otra cosa? Mucho que reflexionar, que hablar con nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo que creerle a Jesús. Así es. Vamos a llenarnos de fe. Sí. ¿Y de qué manera nos vamos a llenar de fe? Creyendo. Sí. Esa fe de los niños, ¿no? Que se creen todo lo que uno les dice. Así es. Es un buen ejemplo. El niño cree todo lo que le dicen. O sea, el niño está lleno de mamá y de papá. Para el niño, mamá y papá son el Todopoderoso. Está en ellos, vive en ellos, está con ellos continuamente. Jesús lo dice, la fe soy yo. No es una virtud teologal. La fe soy yo. ¿Sí? Bueno. Y luego nos dice que para obtener la fe se necesita creer. Muy curioso, ¿no? Porque se supone que la fe es lo que nos permitiría llegar a creer. Y no, la fe no es la que nos hace creer. El creer es lo que me lleva a obtener la fe. Y ese obtener la fe quiere decir llenarme de Jesús. Entre más fe tenga, más Jesús tengo.
Sí, porque Jesús y la fe son lo mismo. Pero para eso necesito creer que todo lo que se me comunica es real, es cierto. Ujú. Así es. Bueno, pues vamos a creer. Vamos a creer. ¿Sí? Vamos a llenarnos de Jesús. Cruz adorada, Por favor, Dios, muchas gracias. cruz adorada, finalmente te abrazo, finalmente te abrazo.